Y ahora, Ser Legal, un espacio para conocer tus derechos y obligaciones con Montero de Cisneros Abogados. Así vamos a llegar a las 2 de la tarde en directo y siempre a su disposición para consultas a este equipo de juristas y abogados, el 616-372-400. Hoy con unas tarjetas especiales, las tarjetas que quizá conozcan, quizá no, las tarjetas Revolving, que están generando consultas al despacho de abogados que está con nosotros Diego Cossío, responsable del departamento jurídico de este bufete Montero de Cisneros Abogados. Hola Diego, bienvenido. Hola Azul, buenos días. A ver, para empezar, ¿qué son las tarjetas Revolving? Quizá haya quien no conozca cómo son estas tarjetas. ¿Qué son? Bien, las tarjetas Revolving son un tipo de tarjeta de crédito en las que dispones de un crédito con un límite que el banco determina y ese crédito se puede ir devolviendo a plazos a través de cuotas periódicas que el cliente va eligiendo y puede ir cambiando, siempre dentro de unos mínimos que fija la propia entidad bancaria. Vamos a ver, pero esto se diferencia en algo a nuestra tarjeta de crédito habitual, ¿no? Porque si no, no se llamaría Revolving, es otra cosa. Eso es. Bueno, como ya sabemos, con las tarjetas de crédito habituales lo que ocurre es que nosotros realizamos un gasto y el cargo en cuenta nos llega un tiempo después. Puede ser a final de mes, en unas semanas o en unos días, dependiendo de cada tarjeta o de cada banco. En cambio, con la tarjeta Revolving lo que pagamos al final del mes no es el total del dinero que hemos gastado durante ese mes, sino es únicamente la cuota mensual que hemos pactado. Oye, si lo traes aquí es porque me está generando inconvenientes o algún tipo de situaciones. Ahora vamos a ello. Pero todo esto a mí me parece que se asemeja bastante a un préstamo que vas devolviendo a plazos, aunque el nombre es tarjeta. ¿A ti qué te parece? Eso es. Es que tiene toda la pinta, por eso pueden venir ahí los problemas. Pero a ver, vamos a explicarlo. Sí, se parece un poco, bueno, de hecho en lo que se parece es en que se va pagando mensualmente a plazos. Sin embargo, una gran diferencia que encontramos con la tarjeta Revolving es que no nos pueden facilitar un cuadro de amortización previo, como sí ocurre cuando contratamos un préstamo. Ese cuadro de amortización es el cuadro en el que nos indica el número de cuotas, el importe que tenemos pendiente, lo que tenemos de intereses y cuánto nos queda para acabar con esa deuda. Y esto nos lo pueden facilitar, puesto que al ser una tarjeta de crédito que continuamos utilizando, la deuda sigue variando y por lo tanto varían las cuotas que vamos a pagar. Es decir, que la peculiaridad que tienen este tipo de tarjetas es que el crédito o la deuda se va renovando mensualmente. Por un lado, se disminuye con los abonos de las cuotas que vamos realizando y por otro lado aumenta mediante el uso de la tarjeta, así como con los intereses, comisiones y otros gastos generados que se van añadiendo a la deuda que tenemos pendiente. Vamos, que quien utilice ese tipo de tarjetas o no tiene que tener problemas a la hora de gastar o tiene que necesitar un Excel para que no le pille el toro. Voy a hablar claro. Diego. Eso es complicado. Al final, la situación que se produce es que nos encontramos que estamos pagando una cuota mensual y la deuda no baja. A medida que preguntamos cuánto nos queda por pagar, vemos que lo que pagábamos hace 4 o 5 meses, o lo que teníamos pendiente, sigue siendo prácticamente lo mismo que a día de hoy. Y a ti, como responsable del departamento jurídico del bufete Montero de Cisneros Abogados, ¿te parece que es una tarjeta trampa? ¿Qué tipo de inconvenientes, no sé si puede hablar de trampas, genera este tipo de productos que en este caso venden las entidades financieras? Eso es. El problema que podemos encontrar con esta modalidad de tarjeta lo encontramos básicamente en los intereses. Debemos tener en cuenta que si nosotros pagamos una cuota mensual muy baja respecto a esa deuda que hemos adquirido con esa tarjeta, el pago total de esa deuda se va a realizar en un plazo muy largo y eso lo que va a provocar es que paguemos muchos intereses. De hecho, se podría ya llegar a dar el caso extremo de que la cuota sea tan baja que ni siquiera llega a cubrir los intereses que se van generando mes a mes y entonces estos intereses se capitalizan en la deuda y generan a partir de ese momento nuevos intereses. Es decir, que acabaríamos pagando el interés del interés, haciendo que la deuda se eterniza, pero hasta infinito. ¿Te ha pasado? ¿Ha habido algún cliente, alguna clienta con este tipo de situaciones que se esté quejando, que no sabe cómo podemos hablar de esto ahora, pero os pasa, ¿están al cabo del día este tipo de tarjetas? Sí, es algo que se ha comercializado de una manera, como comentaremos después, bastante agresiva y hay muchos consumidores que tienen este tipo de tarjetas, muchas
muchas veces sin saberlo, y se dan cuenta cuando ya llevan años pagando, ven que siguen teniendo una deuda y como comentaba, que en muchos casos la deuda se ha hecho más grande de lo que era inicialmente. Es decir, habían utilizado, por ejemplo, 2.000 euros con una tarjeta de este estilo, habían pagado unas cuotas muy bajitas mensualmente y resulta que ahora deben más de esos 2.000 euros de los que habían dispuesto. Claro, tú esto lo has llevado a tribunales, lo habéis llevado a tribunales, este tipo de situaciones. Sí, se ha llevado. Existen ya múltiples sentencias. ¿Y qué dicen los jueces? Bueno, eso entramos en el tema de la usura. Es decir, los tribunales han considerado en varias sentencias que algunas tarjetas revolving tenían unos intereses usurarios porque era un interés notablemente superior a la media. Ahora bien, aunque sea bastante habitual, hay que tener en cuenta, y no puede afirmarse automáticamente, que toda tarjeta revolving, por el hecho de ser una tarjeta revolving, ya tenga automáticamente esos intereses usurarios. ¿Qué es un interés usurero? A ver, interés, ese es un tema que está ahora un poco en debate, ¿no? Se hablan de entre un 20 y un 30%, dependiendo el año de contratación. Hay que tener en cuenta varios factores para ver dónde se podría entender que es usurario o dónde entiende el Tribunal Supremo que es usurario o no. Claro, también dependerá del IPC, dependerá de un montón de situaciones de la persona, de muchas cosas. Eso depende sobre todo, bueno, de los tipos medios fijados para las tarjetas de crédito, dependiendo de cada año que va variando, y entonces en función de eso pues hay que ver cuál es el tipo de interés que se aplica en ese contrato en concreto para poder determinar si existe o no usura. Por eso digo que no puede entenderse de manera automática, sino que se debe analizar caso por caso, de manera individualizada. Y como estamos aquí, y fíjate que tenemos todavía 4 minutos hasta las 2 de la tarde, explícanos, ya para terminar, ¿cómo podemos saber si tenemos o nos ofrecen una tarjeta revolving con intereses abusivos? Un poco para aclararnos. Vale, vamos a hablar un poco de algunas señales que nos pueden dar la alerta de que estamos ante un tipo de esta tarjeta, ¿no? Bueno, pues como decíamos al principio, una de las características más llamativas de este tipo de tarjeta es que se paga una cuota mensual y que es inferior al importe del dinero del que hemos dispuesto. Otra característica bastante común que adelantábamos también es que en relación con su colocación, las entidades bancarias, o entidades de crédito, hicieron campañas de comercialización bastante agresivas por este tipo de tarjetas. Era bastante habitual que se contratasen en stands de centros comerciales o que nos lo ofreciesen para financiar alguna compra. Por ejemplo, al comprar una televisión, un sofá, un vehículo, nos ofrecían una financiación y nos daban la posibilidad de marcar una casilla para obtener de manera totalmente gratuita una tarjeta de crédito, que en muchas ocasiones era también de este estilo. Y finalmente, otra característica que también comentábamos es la eternización de la deuda. Quienes tienen una tarjeta de este tipo, pues pueden observar que llevan varios años pagando una cuota mensual y que la deuda pendiente de esa tarjeta apenas ha disminuido o, como hablábamos antes, en casos extremos, incluso ha aumentado. Entonces, pues los 3 identificadores que podemos señalar serían... Yo creo que si hemos aprendido bien la lección, el pago de cuotas mensuales. Esto nos está obligado a ofrecérnoslo el banco, ¿cómo va a ser, no? Eso es. ¿Cómo va a ser ese pago? Nos van a decir que podemos pagar mensualmente esa deuda que tenemos y entonces se va a pactar o establecer una cuota que vamos a ir pagando mensualmente para hacernos cargo de esa deuda que hemos no contraído. Puede cambiar. Sí, puede ir cambiándose. Claro, pues ahí es donde nos pilla el problema, ¿no, Diego? Si cambia. No, porque realmente la cuota, si nosotros hubiésemos esa cuota, iríamos amortizando, iríamos finalizando antes la deuda. Entonces, el mayor problema es que las cuotas sean pequeñas para que haga que la deuda suba. Vale, ¿qué más? ¿El lugar en el que se obtiene la tarjeta? Sí, como comentaba antes, el lugar donde hemos adquirido esa tarjeta. Si la hemos adquirido, como comentaba, en un stand de un centro comercial o a la hora de obtener de una financiera, hay que tener cuidado y pensar que podemos estar ante un tipo de esta tarjeta, sobre todo si se dan también los otros identificadores. Y lo más terrible es esto de que te vas encadenando y la deuda se eterniza, ¿no? Eso es lo que ya hace llamar, coger el teléfono y llamar a Diego Cosío como responsable del departamento jurídico de su bufete. Oye, Diego, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Seguimos otro día. Perfecto, muchas gracias. ¿Problemas legales? Todo irá bien si estás en buenas manos. En Montero de Cisneros Abogados tienes el equipo jurídico que necesitas para defender tu derecho. Montero de Cisneros Abogados, en Bilbao, calle Luchana 6, 946 79 23 23.